Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a discernir el estudio de Dios y el mal. Hay quienes dicen que es Satanás el que hace el mal, puesto que inclusive le han añadido el título de el Señor de el mal. Y vamos a ver cómo la Escritura nos amplía el panorama y nos especifica claramente que es Dios quien hace también el mal. Vamos a empezar con Isaías 45, versículos del 5 al 7, para que vean que es Dios quien tiene el 100% del poder. No hay dualismo. Isaías dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. En esto que hemos leído no hay cabida para seguir pensando que hay un señor del mal que se dedica a incursionar en los corazones de las personas para inducirnos a hacer el mal. Vamos a ver más adelante cómo es uno mismo el que de su propia concupiscencia decide hacer el mal. Todos estos dioses que la gente tiene en sus creencias vienen del paganismo. Amós 3 y el versículo 6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y también Miqueas dice en versículo 12 del capítulo 1: porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Una reafirmación más de que es Dios quien está actuando, haciendo todo este mal para el pueblo de Jerusalén. Y en Éxodo 4, versículo 11 nos dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y Job 1 y versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job 2 versículo 10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, otra reafirmación más de que es Dios quien está trayendo todo este mal. Y vamos ahora a Hebreos 12, versículos 6 al 11. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ver cómo dice la Escritura que Dios es mucho mayor que Satanás, o sea, los adversarios también nos ayudan a la salvación. Fíjense, vamos a 1 de Corintios 5 y versículo 5 y dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y 1 de Timoteo 1 versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Con esto, amigos, nos estamos dando cuenta de que este Satanás simplemente es un adversario, y en estos casos que habla en 1 Timoteo 1:20 dice: los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes fueron
entregados a el adversario para que aprendan a no blasfemar. Asimismo, en 1 Corintios dice que también fueron entregados al adversario para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Romanos 6:23 nos está confirmando, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? Porque hace alusión que es el diablo quien nos está tentando. Pero vamos a ver cómo la Escritura no va de acuerdo con estas creencias. Vamos a Marcos 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y Marcos 7, versículos 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Y en Génesis 8, versículo 21 dice: y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Santiago 1, versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces nos está diciendo que somos nosotros mismos los que primero maquinamos esta maldad que nos lleva a pecar. Después que hemos maquinado la maldad, la llevamos a cabo y entonces se consuma el pecado. Una vez consumado el pecado, entonces pasamos a ser reos de muerte, porque vimos que dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 7, versículos 15 al 18 dice: pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y sigue diciendo del 19 al 23: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías 18, versículo 12: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y Efesios 4, versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa la palabra Satanás en la Biblia? Dice en 1 Reyes 11, versículo 14: Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Entonces ya vimos que Satanás quiere decir adversario. Entonces en esta escritura está diciendo que Jehová suscitó un Satanás o un Satán, escrito como originalmente se escribió. Ya transliterado al castellano viene siendo adversario. Primera de Reyes 11:23 dice: Dios también levantó por adversario
adversario, o Satanás, contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. En 2 Samuel 24, versículo 1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en Primera de Crónicas 21, versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, aquí Jehová mismo se convierte en Satanás, que está incitando a David a hacer un censo de Israel y de Judá. Entonces, esta palabra Satanás simplemente es adversario, y es Dios quien se volvió un adversario en contra de David. Y Mateo 16, 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una vez más vemos esta palabra Satanás, la cual ya sabemos que quiere decir adversario. Entonces lo que en realidad le está diciendo Jesús a Pedro es, me eres adversario, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo pues pudiera cumplirse el plan de Dios en Jesús si Pedro se estaba oponiendo a que Jesús permitiera que le acontecieran todas estas cosas? Pues nunca hubiera podido haberse completado este sacrificio que nos abrió las puertas para el reino de Dios a los que en él creemos. Vamos a ver ahora la palabra diablo en la Biblia. En Juan 6:70, versículo 71 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, sabemos que Jesús fue sin pecado y la mentira es un pecado. Entonces, como hemos visto, a Pedro llamó Satanás y a Judas lo está llamando diablo aquí en este versículo 71. Entonces, debo de creer que hay dos entes malignos. Uno es Satanás y otro es diablo. Esto sería Pedro y Judas, porque Jesucristo está sentado a la derecha de Dios por cuanto fue sin pecado. Entonces, si esto fuera como las corrientes populares han creído, pues me llevaría a pensar que entonces el infierno, que es el lugar o el aposento de Satanás y del diablo, está dividido entre estos dos entes malignos. Pero no es así. La Escritura nunca habla acerca de que haya unos entes malignos que nos incitan a hacer el mal, sino que simplemente está diciendo que este diablo es el pecado, nada más. Y Satanás es el adversario. Y diablo es también calumniador y el padre de la mentira, padre del pecado. Satanás es todo lo que se opone a las cosas de Dios. Y vamos en 1 Timoteo 3, versículo 11, y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pues esta palabra diablo la encontramos en la palabra calumniadoras. Y Tito 2 y versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Una vez más, se vuelve a repetir esta palabra, que no sean calumniadoras. Esto es diablo. Originalmente esta palabra diablo se escribió como diablo, así es como está en la escritura. Ya fue transliterada como diablo al castellano. Y vamos a ver cómo este diablo es el pecado. Hebreos 2, versículos 14 y 15 dicen, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, este es Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ya vimos que el diablo es el pecado. Entonces Jesús con su muerte y su resurrección destruyó las obras del pecado, por cuanto él fue sin pecado. Por esto la muerte no pudo retenerlo, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús
no estuvo retenido en la sepultura por más de 3 días, porque Dios le levantó de los muertos, puesto que Jesús fue sin pecado. Y como dijo Hebreos 2:14, el que tiene el poder de la muerte, esto es el diablo. Entonces, si es diablo, ¿qué es? El pecado. Entonces, una vez que el pecado es consumado, entonces da paso a la muerte. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al pecado o al diablo. Romanos 8:3 dice, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces aquí habla más claramente acerca de a quién está condenando. En Hebreos 2:14 dice que al diablo, pero en Romanos 8:3 dice que al pecado. Entonces sí es la verdad que el que tiene el poder de la muerte, esto es el diablo, o sea, el pecado, porque todo aquel que peca, su destino es la muerte. Pero miren cómo dice la Escritura, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos un chance todavía de poder heredar la vida eterna, pero esto es si tratamos de hacer lo bueno, porque Dios conoce los corazones de los hombres y Él juzga la intención del corazón. Y Hebreos 9, versículo 26 dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto lo vamos a ver consumado ya de tajo, voy a decir así, ya cuando seamos resucitados a una vida eterna, aunque Jesús quitó el pecado por el sacrificio que Él mismo hizo. Sigue diciendo Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, o sea, al pecado, porque Jesús, recuerde que fue sin pecado. Primera de Juan 3 y versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y Primera de Juan 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si este diablo en verdad existiera, como nos lo han hecho creer, así como lo pintan, entonces si Jesús deshizo las obras del diablo, pues entonces ya no hay más obras del diablo, porque Jesús la deshizo. Es claro que no está hablando de un ente maligno, sino que está hablando del pecado, ya que como Él fue sin pecado, Él resucitó de entre los muertos, o más bien el Padre le levantó de entre los muertos, para que estuviese sentado a la diestra de Dios. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente sigue diciendo que no morirá. Vamos a ver estos versículos. El versículo 4 es donde se da la primera mentira en el huerto, cuando dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nace este pecado, que es la primera mentira. Entonces vamos a ver en Lucas 12, versículos 17 al 19, la forma de pensar espiritual de la esencia. Y dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo dentro de sí, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y Deuteronomio 15, versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Salmos 36, versículo 1 y 2, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pues bien amigos, este ha sido un estudio acerca de quién hace el bien y quién hace el mal. Ya hemos visto que es uno mismo quien hace el mal y es Dios también el que hace el bien y el mal. Pues muy bien, ya sabe que puede contactarnos
llamarnos si tiene alguna duda o pregunta. Si quiere llamarnos por teléfono, puede hacerlo al 33 12 12 8203. Y si desea hacerlo vía electrónica, puede hacerlo por email estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas y preguntas con mucho gusto. Sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Hasta nuestro próximo video.